Un minutito, Doctor un Napuri. minutito. Sí, un minutito, por favor, un minutito, un minutito. No se preocupe, usted me indica. Sí, un segundito que se ha desconfigurado mi... Ahora sí. Muy buenas tardes con todos los participantes. Los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y en un minuto estaremos dando inicio a la telecapacitación programada para el día de hoy con el tema de manifestaciones gastroenterológicas del COVID-19 a cargo del doctor Felipe Santiago Álvarez López. Doctor Felipe, in- intentamos ver el compartir pantalla para poder iniciar en 40 segundos. Ya, ok, doctor. Ya, ok. Usted me indica, buenas tardes con todos los participantes. Usted me Sí, indica para poder compartir la pantalla, por favor. ya. Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde la red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de la telecapacitación programada para hoy jueves 15 de septiembre, a horas 4 p.m., manifestaciones gastrointestinales del COVID-19 a cargo del gastroenterólogo Felipe Santiago Álvarez López, invitado por la red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor. Bien, muy buenas tardes, doctor Eric. Dándole las gracias por esta oportunidad y felicitando a la red de Salud Abancay por este espacio que definitivamente es bastante saludable y bueno, con toda la predisposición para poder compartir algunas ideas con el resto de compañeros que están presentes. Muy bien, voy a comenzar a compartir este pantalla cuando usted me indique, doctor Nepul. Doctor, en el momento en que usted desee, puede iniciar la ponencia. Ya, doctor, un minutito.
Eh, no sé si me puede confirmar si se ve la pantalla. Sí, doctor, póngalo por favor en modo presentación. Correcto. Sí, doctor. Muy bien. Bien, antes que nada, dándole las gracias por este espacio. Bien, vamos a hablar acerca de las manifestaciones gastrointestinales del COVID-19. Bueno, como todos sabemos, en diciembre del 2019 fueron reportados una serie de casos de pacientes hospitalizados con una enfermedad nueva, un total de 41 casos que se dieron en China, para ser más específicos, en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan. El 11 de febrero del 2020, la OMS nombró este agente etiológico como COVID-19. Bueno, posteriormente, y a pesar de todos los esfuerzos, la enfermedad, como todos sabemos, continúa avanzando hasta afectar, pues, inicialmente a un número de países y posteriormente se convirtió en una pandemia. El 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada como tal en una rueda de prensa mundial, justamente por el director general de la OMS. A manera de introducción, el primer caso en América, en la región de las Américas, se confirmó en Estados Unidos en enero del 2020, y en América Latina, Brasil confirmó el primer caso en febrero de ese mismo año. Desde entonces, bueno, la enfermedad se ha difundido, y en Perú también hemos tenido, pues, el primer caso el 6 de marzo del mismo año, 2020, ¿no? Y el número de casos, como ya es conocido por todos, fue incrementándose paulatinamente, presentándose en nuestro país las primeras víctimas mortales posteriormente, en el mes de marzo, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros, básicamente, en esta oportunidad, es hablar de algunas manifestaciones desde el punto de vista gastrointestinal. Eh, Nosotros sabemos y tenemos la idea de que todo médico debe saber que hasta el 50% de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 reportan síntomas gastrointestinales. Eh, y hay un creciente número de evidencia que muestra que las manifestaciones digestivas son particularmente frecuentes en los primeros días de la enfermedad. Incluso en una décima parte de todos los casos pueden preceder a los síntomas respiratorios típicos. Vamos a hablar de la fisiopatología, de las manifestaciones gastrointestinales propiamente dichas y algunas pequeñas conclusiones y ideas fuerza que vamos a tomar al final de la presentación. Bueno, aquí vemos, para empezar, estos famosos mercados mojados, que son sitios en los cuales básicamente se expende una serie de productos, ¿no? Los mercados mojados son mercados que de cierta manera se parecen, pues, a los mercados agrícolas, y que se distribuyen no solamente en China, sino también en todo el mundo, ¿no? Tiene una gran concentración de puestos que están al aire libre, donde se venden productos frescos, como productos de mar, carne, frutas y verduras. Y en este específicamente se vendían y mataban animales vivos in situ. Hay que recordar que en China estos mercados son un componente básico de la vida cotidiana de muchas personas. Tanto es así que incluso con toda la pandemia que se dio, se resistieron a cerrar muchas de estos lugares, porque son sitios donde también hay un abundante comercio y muchas personas dependen de ello, ¿no? Se llaman mercados mojados, básicamente, entre comillas, porque existe una gran cantidad de líquido en estos lugares. Peces vivos chapoteando en tinas de agua, hielo derretido para mantener la carne fría, sangre, intestino, animales sacrificados, ¿no? Que son productos perecederos en lugar de productos duraderos y secos, ¿no? Esta ciudad, Wuhan, también conocida por la gran cantidad de vías de comunicación que pasan por él, ferroviarias o vías de comunicación terrestre, es también llamada la Chicago de China, y está justamente en la confluencia de los dos ríos más grandes que tiene China. Bueno, en este mercado no solamente, pues, se expendían productos
por decir así, frecuentes, sino también se expendían otros productos, como animales exóticos, serpientes, castores, puercoespines, crías de cocodrilo, entre otros animales. Y justamente esta situación en donde hay intercambio de secreciones, donde hay, pues, digamos, animales confinados, donde existen medidas de higiene hasta cierto punto, por decirlo así, precarias, fueron el caldo de cultivo ideal para que se diera la aparición de esta enfermedad, la cual a la fecha, según reportes del OMS, al 13 de septiembre de este año, tiene 609 millones de casos acumulados, 6.5 millones de muertes, y en América Latina 177 y un poco más de millones de casos acumulados, y más de 2.800.000, bueno, y 2.826.000 y un poco más de muertes a la fecha, ¿no? Habiéndose dado en las últimas 24 horas para el día 13 de septiembre, 87.463 casos, y esta data epidemiológica de esa fecha nos menciona un total de 425 muertes adicionales justamente en esas últimas 24 horas, ¿no? En ese contexto de ideas, vamos a hablar rápidamente de las características del virus, del COVID-19, para saber justamente por qué es que debemos prestar atención a las manifestaciones gastrointestinales que presenta. Es un virus de la familia coronavirus, orden nidovirales, de los cuales tenemos 4 géneros que han causado desde hace muchos años epidemias, ¿no? Bueno, pero con síntomas menores, ¿no? Algunas, en tanto que otras mucho más graves, pero que por lo general causan enfermedades desde el punto de vista respiratorio y digestivo. Perteneciendo el SARS-CoV, que en el año 2003 produjo el síndrome respiratorio agudo severo, el MERS-CoV, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, y el último, SARS-CoV-2, al género beta. Son virus de características, como ya lo vamos a ver en el transcurso de la exposición, que tienen una cápside y una envoltura lipídica muy especial, la cual está compuesta por una variedad de proteínas que tienen características especiales y que le confieren al virus la propiedad de ser un virus llamado, entre comillas, pesado, es decir, que no puede diseminarse muy fácilmente a grandes distancias, pero que sin embargo puede contagiarse de persona a persona, en este caso, a través de aerosoles de contacto directo con quetas y fomites. Vemos aquí en esta presentación una cronología de la evolución, por decirlo así, de los coronavirus a lo largo de la historia, desde que fueron descubiertos en el año 1966, ¿no?, hasta que se nombraron como coronavirus propiamente como tal el año 1968. El año 2002, en esta cronología, vemos justamente que se inició un brote en China, el SARS, también llamado pues el agente etiológico SARS-CoV-1, SARS-CoV o SARS-CoV-1, que desató el síndrome respiratorio agudo severo, el cual, si bien es cierto, era más letal que el que tenemos ahora, sin embargo no tuvo una diseminación igual, porque se aplicaron pues medidas preventivas correctas en ese momento, y que tenía pues un R0 incluso un poco mayor que el presente, ¿no? Bueno, pero las características tal vez no han permitido que pueda diseminarse de la misma manera. Luego tenemos el MERS-CoV-2, justamente también inició un problema que se pudo contener localmente, no sin un número también relativamente alto de muertos, pero que de alguna manera no logró llegar a representar una pandemia como la que tenemos ahora por el SARS-CoV-2, cual ya hemos visto qué fecha más o menos fue descubierto y las consecuencias que ha originado. El reservorio de los coronavirus, por lo general, bueno, esta es una zoonosis del SARS-CoV-2,
se determinó justamente que el huésped, el hospedador intermediario, fue la civeta de las palmeras. En el MERS-CoV-2 fueron algunos tipos de camellos. Y el SARS-CoV-2, del cual se ha visto un muy parecido, prácticamente un 95% de similitud en el genoma con los coronavirus que tienen los murciélagos, de los cuales se plantea un huésped intermediario, justamente el pangolín, que es una especie animal que es sacrificado en China y en otras partes del mundo por sus propiedades, dentro de las cuales se tienen algunas propiedades curativas, y que justamente en estos mercados mojados también se expendían, ¿no? El resto de este animal. Por lo tanto, se postula que este es un huésped intermedio del cual ha saltado pues al ser humano, ¿no? Pero definitivamente el coronavirus y sus formas, sus géneros, han estado con nosotros desde hace mucho tiempo, siendo el SARS-CoV-2 el que ha originado la pandemia y es una especie nueva, la cual no se tenía previamente, ¿no? ¿Cómo se disemina? ¿Cómo se propaga? Desde una persona infectada, las partículas pueden viajar en aerosoles hasta más o menos 2 metros de distancia, desde la puerta de salida del infectante hasta un huésped susceptible. Las gotas mayores de 5 micras viajan menos de 1 metro de distancia, pero esta distancia de 2 metros debe tenerse muy en cuenta para poder evitar el contagio, el cual, sin embargo, no solamente puede ser directo, sino también indirecto. Bueno, el directo a través del apretón de manos, sino también indirecto por la presencia de quetas o fomites. ¿Qué son los fomites? Son cualquier tipo de objeto inanimado que puede permitir en forma transitoria, ¿no?, la permanencia del virus, y en este caso el agente etiológico puede pasar de un individuo a otro. También el contacto directo con superficies ha sido descrito. Debemos tener en cuenta que los aerosoles, las partículas virales en aerosoles, tienen un promedio de vida de aproximadamente 3 horas, y en superficies 3 días, dependiendo del tipo de superficie que esté considerada. Entonces, la transmisión se da básicamente a través de secreciones respiratorias, gota de saliva, aerosoles, como hemos mencionado, 3 horas, el contacto directo y superficies contaminadas, aparentemente hasta 3 días, ¿no? Y acá tenemos una cuestión muy importante desde el punto de vista epidemiológico y que compete también a gastroenterología, si puede ser también transmitido a través de la materia fecal. Rápidamente lo mencionaremos, pero en un momento de la exposición también se puede ver. Sí, es cierto, existe RNA del virus que ha sido aislado en materia fecal, incluso hasta 30 días después de que ya no es detectado en vías respiratorias. Sin embargo, también pues, se postula que para que se dé la transmisión a través de esta vía, los viriones deben ser íntegros, deben ser viriones que son viables. Definitivamente, también se han encontrado viriones viriables en muestra de materia fecal, pero lo que se considera ahora es que, a pesar que existe la presencia del virus en las heces, no se ha demostrado cabalmente la transmisión por esta vía. Y sin embargo, ante el riesgo, lo que se postula es que se debe tener pues las medidas de higiene adecuadas para poder prevenir la exposición a estos materiales, lo cual debe ser sobre todo tomado en cuenta en las endoscopías, en las colonoscopías, porque justamente es ahí donde se produce la mayor cantidad de transmisión de aerosoles y también contaminación con materia fecal, ¿no? Los pacientes pueden ser sintomáticos o asintomáticos, como lo sabemos, y se ha visto que más o menos el 44% de la transmisión del virus ocurre por pacientes que son asintomáticos. Por eso es muy importante tener en cuenta este detalle para prevenir la transmisión en este contexto. Muy bien, y las medidas de protección universales que sobre todo debemos tener en cuenta en salud: distanciamiento físico 2 metros por las consideraciones antes expuestas, protegerse los ojos, portar la mascarilla, el lavado de manos. Se ha visto que el jabón produce emulsificación de la membrana viral, de la cubierta viral del virus, por lo tanto, lo puede, eliminar justamente por alteraciones a nivel de la cubierta del virus, ¿no? Por el efecto de emulsificación que produce. Por lo tanto, es importantísimo el efecto del lavado de manos, ¿no?
tener un lavado de manos adecuado, sobre todo después de haber tocado superficies que pueden estar contaminadas. Protegernos pues los aerosoles a través de la protección pues justamente que se pueda dar para no transmitirlo por medio de la tos, ¿no? Proteger de la tos a las demás personas, no tocarse la cara con manos y sobre todo los ojos o las vías respiratorias después de haber tocado pues ¿cómo se llama? Algo con las manos sucias, ¿no? Y prevenir también el hacinamiento. Son medidas de protección universales que deben ser tomadas en cuenta justamente dentro, todavía, porque nosotros estamos todavía en un periodo de emergencia y debe ser tomado en cuenta. Muy bien. Periodo de incubación, aproximadamente 14 días, una media de 5. Luego, el periodo sintomático se da básicamente la transmisión de la enfermedad es mayor, sobre todo 2 días después de haberse presentado los primeros síntomas, después del debut. Y se puede dar hasta 10 días. Ojo, en pacientes hospitalizados que han tenido una gran carga viral, esto se puede tener hasta los 30 días. Por lo tanto, debemos tener esto también muy en cuenta, ¿no? Y los síntomas, básicamente, pues los que conocemos, ¿no? Fiebre, tos, fatiga, anorexia, mialgias, pero tener mucho cuidado con la diarrea. Y justamente eso lo vamos a ver en un momento más. Vamos a hablar justamente de las manifestaciones gastrointestinales del COVID-19, pues, ¿no? Bueno, un 5% de los pacientes progresan desafortunadamente hacia un desenlace fatal. La enfermedad es muy, muy grave, severa en un 14%, pero el 80% aproximadamente debuta con síntomas y signos que pues no son severos, son leves a moderados y tiene una recuperación, un gran porcentaje de casos, incluso sin recurrir pues a la hospitalización. Y sin embargo, el cortejo también atraviesa pues una gran variedad entre los pacientes, pues, ¿no? La disnea también puede darse en un 40% de pacientes sintomáticos, ¿no? Muy bien. Como lo hemos mencionado, un gran porcentaje de pacientes son casos leves, 14% son casos severos, ¿no? Y 5% van a un porcentaje de casos críticos que debutan con falla respiratoria, shock séptico y disfunción orgánica. Y la letalidad aproximadamente un 5.6%. Bien, en este punto, una vez que ya hemos hecho la introducción, vamos a hablar de la fisiopatología del COVID-19. Muy brevemente, datos puntuales, porque también esta es una exposición que solo tiene esto de introducción para poder comprender lo que vamos a decir después. Muy bien, la estructura del SARS-CoV-2, aquí la tenemos. Y tengamos muy en cuenta la presencia de 2 proteínas que se encuentran en la cubierta del virus. La proteína conocida como Spike, proteína S, media la unión a la célula huésped. La proteína N de la nucleocápside ayuda en la síntesis y plegamiento del ARN viral. La proteína de cubierta E, la cual interfiere con la respuesta inmunitaria del huésped y desempeña un papel justamente en la germinación del virus. Y la proteína de membrana M, la cual participa en el transporte de nutrientes, formación de la envoltura y liberación justamente de las partículas virales. Pues. Entonces, yo solo quiero tener acá que mencionar y resaltar como un mensaje importante que 2 son las proteínas más importantes, la S y la N. Y de estas, la S, quizá más importante. ¿Por qué? Porque esta es la que media la unión con el receptor de tipo AC2. El receptor de tipo AC2, que bueno, es un receptor que se encuentra en una gran cantidad de tejidos, ¿no? No solamente en el respiratorio, como vamos a ver, esta proteína, este receptor AC2, ¿no? Va a interactuar con la proteína S del virus, con la spike, con la espiga, y esto va a permitir toda una serie de modificaciones a nivel de la membrana de la célula y de la envoltura lipídica del virus. Muy bien. Entonces, la proteína AC2 de la membrana celular humana, que está en distintos tejidos, promueve la replicación viral. Y eso es algo que debemos mencionar. Muy bien. Tenemos aquí las proteínas que ya hemos mencionado, la M, la N, la E, la S. Vemos como acá la proteína S-spike se va a unir a la proteína AC2 de la célula, ¿no es cierto?, del tejido que esté de repente involucrado. Pero existe
una serimproteasa llamada TMP-RRS2, la cual tiene dos subunidades, valga la redundancia, la S1 y la S2. ¿Qué es lo que hace esta, ¿cómo se llama? Serimproteasa transmembrana? Lo que hace básicamente es, va a escindir a la proteína S en dos, en la S1 y la S2. Y esta escisión, esta transformación que va a sufrir la proteína S, permite que el virus se internalice y se pueda realizar la replicación viral, facilitando el ingreso del virus, del genoma viral, hacia el interior de la célula que va a estar infectada. Pues, ¿no? Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina 2, ¿ya? Es una proteína muy importante desde el punto de vista fisiopatológico, porque es la que va a interactuar con la proteína S y va a permitir la internalización del virus hacia la célula diana, pues, ¿no? Aquí vemos justamente cómo, luego de ser activada por la serimproteasa, la TMPRSS2, ¿no es cierto? Bueno, luego que ha interactuado con la AC2, activa la proteína S, esta serimproteasa, y la escinde. Y bueno, esto va a producir la adhesión de la partícula viral hacia la membrana celular y posteriormente la liberación del genoma viral dentro de la célula, pues, ¿no? Luego de esto, este material genético, bueno, hemos también de repente pasado por alto, bueno, yo creo que sí lo hemos mencionado, sí, no sé si de repente alguien ha levantado la mano para poder responder en este momento, o guardamos las preguntas al final, doctor Napuri. Doctor Felipe, las preguntas se realizan mediante el chat del Zoom y se realizan al final de la ponencia. Recordamos perdón, doctor, deme un segundito, por favor. Recordamos a los participantes el completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y utilizar el mismo mecanismo, el chat del Zoom, para poder hacer las preguntas al ponente una vez terminada, finalizada la ponencia. Pueden colocar las dudas, preguntas, dudas o inquietudes respecto al tema presentado el día de hoy. Correcto, doctor. Entonces, continuaremos. Bueno, este RNA viral del genoma del virus es trasladado justamente justo hacia el aparato de Golgi, ¿no? Y el aparato de Golgi va a sintetizar las proteínas que ya hemos mencionado previamente, y bueno, la cápside viral se va a ensamblar, y luego los virus resultantes ya formados van a ser liberados, y se va a seguir produciendo la infección a otras células del organismo, pues, ¿no? Bueno, aquí de repente ya lo vemos un poquito ya más para terminar esta idea, ¿no? La proteína S se une con el receptor AC2 de la célula huésped, el virón ingresa vía endocitosis, el RNA genómico viral se libera al citoplasma, ¿ya? Y bueno, se va a formar un complejo que se llama complejo RTC. Va a facilitar, va a codificar, va a servir para sintetizar un RNA que va a codificar la producción de otras proteínas, de las proteínas que ya hemos mencionado, ¿no? Del virus, las proteínas estructurales principales, la S, la M, la E, la N, y otras proteínas accesorias, ¿no? Estas proteínas son ensambladas a nivel del aparato de Golgi, se forman nuevas partículas víricas y es liberado el virus por un proceso de exocitosis, bueno, y muy frecuentemente pues con la lesión, con la muerte de la célula infectada, en la cual en algún momento también pues el organismo se previene, se quiere, digamos, defender originando una apoptosis, ¿no? Pero los fenómenos inflamatorios, un producto de esto, a veces son destructivos, como sucede pues en la piropoptosis, que es un proceso inflamatorio severo, el cual daña más pues el tejido, los tejidos a los cuales van a estar involucrados en la infección, pues, ¿no? Bueno, y no solamente existe el receptor AC2 en los pulmones, el receptor AC2 también está presente en el tejido epitelial endotelial, donde se producen coagulopatías, también está presente en el sistema nervioso. Recordemos justamente que una de las primeras manifestaciones es la anosmia y también la geusia.
Esto se da muy probablemente porque el virus afecta justamente a las terminaciones nerviosas que están a nivel de la lámina cribosa del etmoides y a nivel de otros nervios craneales que vienen, por ejemplo, del nervio olfatorio, ¿no? Entonces, por ese daño directo en algunos casos, también pues se puede originar otro tipo de manifestaciones neurológicas, pero algunas principales son estas, ¿no? También la encefalitis se ha visto. A nivel de renal puede producirse una insuficiencia renal aguda, ¿no? A nivel pulmonar, lo que ya sabemos, ¿no? La fibrosis, la neumonía, el ARTS, pero a nivel digestivo, los enterocitos también tienen una gran cantidad de receptores AC2, incluso mucho mayor que a nivel respiratorio, ¿no? Entonces, son múltiples los órganos que pueden ser afectados por el SARS-CoV-2, porque los receptores de esta enzima convertidora de angiotensina, AC2, están en distintos órganos, neuronas, pulmones, riñones, y también pues en enterocitos, en hepatocitos y en colangiocitos. Bueno, el SARS-CoV-2 puede tener pues una respuesta regulada, en la cual, pues, si bien es cierto, se activan los sistemas de defensa normales, la respuesta normal inmunitaria permite la recuperación del individuo, ¿no? Claro, obviamente puede haber linfopenia, puede haber también activación de citoquinas, puede haber, ¿cómo se llama? Una activación de macrófagos, pero esta respuesta se contiene, no llega a desbordarse, conduce a la recuperación posterior del paciente. Pero en algunos pacientes, valga la redundancia, sobre todo dependiendo de distintos factores genéticos, enfermedades previas, debilitantes, trastornos inmunológicos, la edad, etcétera, puede darse una respuesta severa de este sistema inmune, con lo que conocemos como la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Una linfopenia mayor, un aumento de la respuesta de los macrófagos, conduciendo a algo similar a la linfohistiocytosis macrofágica, lo cual va a producir una alta concentración de citoquinas, dentro de las cuales las principales son interleuquinas 6, 8, factor de necrosis tumoral, etcétera, lo cual va a predisponer que el paciente tenga injuria hepática, sepsis, shock, falla de órganos, coagulopatía, y finalmente esto puede desencadenar la muerte, pues, ¿no? Esto es lo que yo quería presentar. Vemos acá la expresión relativa de los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Vemos en el pulmón una expresión, pero veamos en el intestino delgado sobre todo, tenemos una mucho mayor expresión relativa que a nivel pulmonar. Incluso a nivel del hígado también tenemos una expresión relativa que se presenta, ¿no? Entonces, en los intestinos y el hígado, así como en el pulmón, en el tracto respiratorio inferior, tenemos una gran concentración de estos receptores de angiotensina 2, lo cual también hace que el aparato digestivo sea un punto importante a analizar como parte de las manifestaciones gastrointestinales, como parte de las manifestaciones que tiene el COVID-19. Entonces, las manifestaciones básicamente pueden ser en la mayoría fiebre, tos seca, ¿no? Fatiga, etcétera, pero también tenemos un porcentaje de pacientes, y no hay que dejar de mencionar, que tiene manifestaciones gastrointestinales, como náuseas, dolor abdominal, diarrea, y esto puede ser desde el 5 hasta el 50%. Otras manifestaciones clínicas también pueden ser la anosmia, la geusia, la disgeusia, etcétera, pues, ¿no? Bien, manifestaciones no gastrointestinales, fiebre, tos, estornudos, pueden presentarse malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar en los casos más graves, pero no hay que dejar de lado que también existen manifestaciones gastrointestinales del COVID-19. Lo más frecuente en niños, las náuseas y los vómitos. Lo más frecuente en adultos, la anorexia, ¿no? Pero, ¿qué sucede? La anorexia muchas veces no se toma en cuenta porque es un término general, básicamente. Muchas enfermedades debutan con anorexia como una manifestación. Por lo tanto, al ser inespecífica, en muchos estudios se menciona la diarrea
como la manifestación gastrointestinal más frecuente. Existe también el dolor abdominal y también el daño hepático. En series de casos se ha visto que estas dos manifestaciones por lo general están presentes en los pacientes que van a cursar con enfermedades más graves. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Estadísticamente, del 3 al 16% de los pacientes desarrollan únicamente síntomas gastrointestinales. De estos, como he mencionado, esta es una serie que también he cogido, ¿no es cierto?, de una publicación. Aquí la anorexia estaba como la más frecuente en el 15.8%, siendo las náuseas y vómitos el 11%, la segunda, y la diarrea la tercera. Pero esto es variable. Dependiendo de la publicación y también del entorno geográfico, muchas veces la diarrea ocupa el segundo lugar y las náuseas y vómitos el tercer lugar. Siendo el dolor abdominal y las manifestaciones hepáticas, eso sí, se ha visto en la gran mayoría de casos las manifestaciones que acompañan a la gravedad. Es decir, se ven pacientes que pueden cursar con gravedad durante el curso de su enfermedad. Vamos a ver en este estudio que se hizo, bueno, aquí no se ve muy bien, la verdad, pero vamos a tratar de repente de verlo, bueno, un poco más rápido. Este estudio se hizo en la ciudad de Wuhan, con un número determinado de pacientes, ¿ya? Esto ha sido extraído en una publicación justamente de esa época, el año 2020. Vemos en la parte morada, pacientes que tenían síntomas respiratorios y digestivos, la mayoría, un 45% de esta serie. Sin síntomas digestivos ni respiratorios, un 10%, pero que tenían el agente, o sea, habían estado infectados. El 3% solo síntomas digestivos, pero no respiratorios. Y el 42% con síntomas respiratorios, pero no síntomas digestivos. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Que aquí podemos ver que el COVID-19 también puede darse solo con manifestaciones gastrointestinales. Entonces, en este contexto, lo que se asumía era que todo paciente que tuviera trastornos gastrointestinales, diarreas, náuseas, vómitos, así no tuviera síntomas respiratorios, se le hacía el descarte de la enfermedad, ¿no? En ese contexto, en ese momento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las manifestaciones gastrointestinales de las series que hemos visto tienen menor relevancia que las pulmonares, hay que conocerlas. ¿Y cuáles son estas? Náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Pues bueno, puede ser, la anorexia también está en este espectro, y también pues las alteraciones hepáticas, ¿no? Manifestaciones hepáticas justamente. Pero hay que tener algo en cuenta. Estas manifestaciones por lo general se dan en la etapa temprana de la enfermedad. Porque si bien es cierto, existe una etapa tardía también, es lo que se menciona en el COVID-19, que tiene que ver con las manifestaciones más graves. Sí, las manifestaciones gastrointestinales se han visto básicamente en etapa temprana, más no en la tardía. Es decir, los pacientes que ya tienen un compromiso más marcado, por lo general no tienen manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Los pacientes que tienen ya pues, que están, bueno, ya con una etapa avanzada en la enfermedad. Se da más que nada en las etapas tempranas, lo que muchas veces nos impide hacer un diagnóstico oportuno. Se subestima, sobre todo teniendo en cuenta que los primeros pacientes que tuvieron a Estados Unidos con COVID-19 presentaban como una manifestación inicial, antes de los problemas respiratorios, diarrea y náuseas y vómitos. Y justamente esto me trae a colación, yo también tuve COVID-19 y lo primero que yo identifiqué en mi caso fue diarrea. Pero una diarrea que no era una diarrea severa, ¿no? Fue una diarrea que se autolimitó y vamos a ver justamente las características de esa diarrea. Pero esto también impide que en algunos casos se llegue a un diagnóstico oportuno, pues, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones gastrointestinales de COVID-19? Así, a grandes rasgos, bueno, náuseas, vómitos, diarrea, la anorexia es una de las más, ¿cómo se llama?, frecuentes, solo que por ser muy en específica a veces no se toma en cuenta. Algunos manifiestan la presencia de dispepsia, ¿no? Disgeusia, geusia, dolor abdominal también se ha mencionado, ¿no? Pero ojo, en algunos casos también pueden haber manifestaciones no tan frecuentes, ¿no? La hemorragia gastrointestinal se ha visto en un porcentaje de casos, también la colitis, y bueno, la diarrea no es una diarrea con sangre, aquí se puede ver, ¿cómo se llama? De repente no se ha identificado bien acá, tal vez ha sido un error, pero la diarrea que acompaña al COVID-19 es una diarrea líquida, acuosa, es una diarrea sin sangre,
¿ya? Solo que muchas veces hay también hemorragia gastrointestinal, eso de repente faltó de dividir aquí, pero sí se presenta. Puede ser por hipoperfusión o por isquemia justamente, pues, ¿no? A nivel del hígado, tenemos lo más frecuente, elevación de las enzimas hepáticas, siendo la que más frecuentemente se eleva la GGT, la gamma-glutamil transpeptidasa. Pero también existe elevación de ALT, AST, bilirrubinas y fosfatas alcalinas, pues, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que la colestasis, es decir, digamos, el síndrome, la obstrucción al flujo biliar que se da en estos casos, no es extrahepática, es intrahepática, ¿no? Por alteración a nivel de los colangiocitos, ¿no? A nivel de las vías biliares intrahepáticas. Eso hay que también mencionarlo, ¿no? Y sí, también se han visto casos de pancreatitis aguda. No es raro ver pancreatitis aguda con algunos virus, coxsackievirus, influenza, citomegalovirus, pero también en algunos clústeres, ¿no? Es muy frecuente, así como lo mencionan en otros países, se ha visto reporte de caso con pancreatitis aguda, ¿no? Y sin embargo, aquí tenemos que ver que el dolor es algo que hay que, ¿cómo se llama?, tomar muy en cuenta. Entonces, pacientes que hayan debutado con pancreatitis aguda, en los cuales no se identifique las causas más frecuentes. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de pancreatitis aguda? Tenemos la, ¿cómo se llama?, litiasis vesicular, ¿no? También tenemos el alcoholismo. Si tenemos un paciente que no tiene estos antecedentes y tiene dolor y elevación de enzimas pancreáticas, ¿no?, lipasa, amilasa, debemos tener en cuenta este diagnóstico de exclusión. ¿Por qué? Porque sí se ha visto que las infecciones virales pueden producir pancreatitis aguda, ¿ya? Muy bien, acá tenemos, bueno, esta es una serie un poquito más grande, la he traído a colación porque me parece pertinente también tenerlo en cuenta. Depende pues del estudio, ¿no? Aquí vemos unos estudios que se hicieron en Oriente, en China justamente, pero con grandes grupos. Tenemos el estudio Wang, 1099 pacientes, lo más frecuente fueron náuseas y vómitos en su estudio, diarrea también. Otro estudio, el de Luo, 1141, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. También vemos, un ratito, perdón, un ratito. Vemos, cómo se llama perdón. Vemos, en otros estudios, como el de PAN, síntomas digestivos, diarrea, y así, en este otro de 651 pacientes, también los síntomas digestivos, diarrea, vómitos y náuseas. Otros estudios que se han podido ver también mencionan esto, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, diarrea. Como podemos ver, la gran mayoría de series menciona este tipo de molestias, las cuales hay que tener en cuenta y que son las más frecuentes. Bueno, entonces, ya para cerrar esta parte, de repente, manifestaciones gastrointestinales, diarrea, muy común, sobre todo, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, es donde se ha visto la mayor frecuencia de diarrea, pero en Oriente también se ha visto, pero de repente aquí sí es un poco más frecuente. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, también se ha visto pues el sangrado gastrointestinal y la pancreatitis aguda. Alteraciones hepáticas, falla hepática aguda, ha habido reportes de repente, más frecuentemente. Este es un estudio que se hizo en 2020, ya mucho más contemporáneamente se han visto algunos reportes aislados, ¿no? Elevación de la AST, ALT, de leve moderada, muy común, ¿no? La GGT en este estudio también se ve, miren, hasta 54%, ¿no? La ST-ALT de 17 a 62%, hiperbilirrubinemia y elevación de fosfatasa alcalina se consideraron como infrecuentes, ¿no? Lo más común, según lo entendemos nosotros, es la elevación de la GGT. Y sin embargo, también la ST y la LT tienen niveles elevados en algunas series, ¿no? Algunos papers también lo mencionan. Muy bien, las manifestaciones van también a involucrar el dolor abdominal, que puede ser de tipo ardor epigástrico, una epigastralgia, puede ser cólico. En algunos casos el disconfort abdominal es tan grande que merece ser evaluado por cirugía por aparentar un abdomen agudo. ¿Y qué características tiene la diarrea? Es una diarrea acuosa, ojo, no es diarrea con sangre, es diarrea acuosa, con un margen de 2 a 10, ¿cómo se llama? Ruidos hidroaéreos, ¿no? Perdón, movimientos intestinales por día, ¿no? Episodios, perdón, de 2 a 10 episodios por día, y
¿Y dónde se ha visto más frecuentemente? Se ha visto más frecuentemente durante la hospitalización. No tanto así durante el curso de los pacientes ambulatorios, ¿no? ¿Será porque de repente en la hospitalización vemos más al paciente y estamos más al tanto de la aparición de esta dolencia, pues, ¿no? Porque los pacientes que están en forma ambulatoria, muchas veces, ¿cómo se llama? No podemos seguirlos como quisiéramos, pues, ¿no? Y ellos a veces no lo toman en cuenta. Y sí, la diarrea puede ser una manifestación inicial en un porcentaje de pacientes, ¿no? Porcentaje de pacientes. Muy bien, ¿por qué se produce la diarrea? Hay varias, ¿cómo se llama? Digamos, varias cosas que lo pueden producir. El efecto citopático directo del virus, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que el receptor AC2 no solamente sirve para la unión del, ¿cómo se llama? Virus a la célula, en este caso al enterocito, sino que también tiene mucho que ver con la secreción de péptidos antimicrobianos. Tiene que ver con la secreción de péptidos antimicrobianos. En este caso, el triptofano es uno de los más frecuentes. Y al interrumpir, porque también participa en la homeostasis de la flora intestinal, al interrumpir esta homeostasis, al interrumpir la secreción de péptidos antimicrobianos, entre ellos el triptofano, ocasiona una inflamación. Y esta inflamación ocasiona una disbiosis. Esta disbiosis permite el paso de bacterias hacia el interior de las células y posteriormente también permite la aparición de cuadros de diarrea. El efecto citopático del virus también debe ser tenido muy en cuenta, ¿ya? Entonces, justamente esta es una de las explicaciones por las cuales se da pues la diarrea, pues la disbiosis que ocasiona, y que justamente también involucra un poquito la fisiopatología de las alteraciones, porque también tenemos a nivel del intestino lo que se conoce como el famoso eje intestino-pulmón, de tal manera que al permitir el paso de, ¿cómo se llama?, más partículas virales, al permitir el paso de bacterias por la disbiosis y el aumento de la permeabilidad intestinal, y permite el paso a la sangre de elementos patógenos, puede contribuir también a permitir la aparición de la sepsis y alteraciones como la falla multiorgánica, entre otras, pues, ¿no? Que es la expresión máxima de este desequilibrio, pues, ¿no? Muy bien. La diarrea, justamente es un metaanálisis internacional con recomendaciones de la Asociación Americana de Gastroenterología, justamente del año 2020, se vio que la diarrea aproximadamente involucraba a un 7% en promedio de pacientes que tenían la enfermedad. No es una diarrea que deshidrate, no es una diarrea de alto volumen, no es una diarrea severa y que por lo general se autolimita. Más o menos, pues, como dijimos, ¿no? Un promedio de 10, exagerando, pero aproximadamente se ha visto que puede ser un promedio de 4 o 5 camas diarreicas por día y que se autolimita por lo general hasta el tercer día. Entonces, son las características de esta diarrea que hay que tener muy en cuenta, pues, ¿no? Y sí, pues, justamente lo que mencioné al inicio. Puede ser que la detección por pruebas de laboratorio, ¿no? Como el RT-PCR, ¿no? La detección del RNA viral en vías respiratorias ya no se dé, pero a nivel de materia fecal sí se ha visto que puede permanecer incluso tras la negativización del genoma viral, de la materia genética en las vías respiratorias, incluso hasta unos 33 días en promedio. Así que estas definiciones también tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Según los Center for Disease Control, ¿no? El hacer una prueba, un PCR, de 2 muestras respiratorias, las cuales estén secuenciadas 24 horas una de la otra y sean negativas, ya indica la curación. Pero sin embargo, también hay que tener en cuenta que el RNA puede permanecer incluso luego de la negativización de las muestras obtenidas por hisopado faríngeo, nasofaríngeo. Entonces, bueno, ante tal duda, ante la falta de evidencia, es lo más adecuado tener siempre la precaución de las medidas de higiene básicas, que deben ser de todo cuidado en todas las situaciones donde hay exposición, pues, a materia fecal, ¿no? Bien, el daño hepático ya hemos visto, ¿no? Se puede producir elevación de ALT, AST,
aumento de GGT, que es lo más frecuente, pero también puede haber, ¿cómo se llama? Elevación de bilirrubina y fosfatasa alcalina, que es lo más infrecuente, pues, ¿no? ¿Por qué? Se ha visto que, así como el páncreas tiene receptores de AC2, también el hepatocito tiene receptores de AC2. También el colangiocito tiene receptores de AC2. Entonces, la lesión al colangiocito y el hepatocito puede ser un efecto citopático directo del SARS-CoV-2. Pero también se puede deber, pues, a la tormenta de citoquinas y a los fenómenos inflamatorios que estos van a desencadenar. Igualmente, la éstasis de sales biliares puede producir una lesión a los colangiocitos, ¿no? Las mismas alteraciones producidas por el ARDS, que es el síndrome, pues, pulmonar, ya lo más grave de la enfermedad, por hipoxia, pueden dañar al hígado, ¿no? También, claro, existe justo ese tipo de afectación al hígado, ¿no? Y no debemos dejar de mencionar los medicamentos, porque la gran cantidad de medicamentos que se dan, ¿cómo se llama? Se han dado durante la pandemia, han hecho que muchos pacientes hayan tenido problemas hepáticos, fruto per se de esta administración incontrolada de medicamentos, pues, ¿no? Bueno, había de todo tipo y de todas las cosas. Cada cosa en su momento era pues una esperanza, ¿no? Bueno, las lesiones pueden ser a nivel del hígado, infiltrado portal linfocítico, linfocitos sinusoidales, presencia de estas células a nivel, ¿cómo se llama?, del tejido hepático, y lo más grave, la necrosis focal periportal. Acá vemos algunas series de muestras anatopatológicas que se han tomado justamente por la biopsia hepática, pues, ¿no? Una cosa a tener en cuenta, y es muy importante mencionar: pacientes con enfermedades hepáticas crónicas son particularmente susceptibles a la infección y a un desenlace mucho más severo por coronavirus, por SARS-CoV-2. La cirrosis incrementa en mucho la mortalidad en este grupo de pacientes, ¿ya? Y sobre todo pacientes que estén descompensados. Recordemos las complicaciones, las descompensaciones frecuentes de la cirrosis. Los pacientes que tengan ascitis, los pacientes que tengan sangrado varicial, ¿no? Entre ellos, los pacientes que estén ictéricos, los pacientes que tengan encefalopáticos. Esas descompensaciones de la cirrosis guardan relación con mayor mortalidad. Y justamente se ha visto que la mortalidad es mayor en aquellas cirrosis inducidas por el alcohol, a más de otras cirrosis que son producidas, pues, por ejemplo, por el NASH, por, ¿cómo se llama?, la estatosis hepática, el MAFLD, que justamente viene a ser una complicación de la estatosis hepática grave, ¿no?, con la fibrosis y la cirrosis. Recordemos que en unos años el alcoholismo ya no va a ser la mayor causa de cirrosis, sino va a ser, pues, el NASH, que justamente es mayor en los pacientes obesos y en los pacientes que tengan problemas metabólicos, como la diabetes, pues, ¿no? Entonces, ya el alcohol y la hepatitis, pues, van a ser un poco dejadas de lado por esto, ¿no? Que ahora, pues, vemos que la obesidad es una pandemia también, ¿no? Entonces, paciente cirrótico descompensado, por lo general, hágase la teleconsulta. No es bueno que esté expuesto, sobre todo al contagio, porque en ellos la mortalidad es mayor. Hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Y bueno, otro tópico también es el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Crohn, colitis ulcerativa. Es bueno tener en cuenta que la enfermedad inflamatoria intestinal también, pues, es un problema, ¿no?, de tipo inmunológico, el cual es tratado con corticoides, ¿no? Pero es muy frecuente la enfermedad inflamatoria intestinal. En los pacientes no aumenta el riesgo, no aumenta el riesgo. O sea, si bien es cierto, es un estado inmunológicamente comprometido, pero no aumenta el riesgo para enfermarse ni tampoco para morir. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en el paciente que esté descompensado. Como en todo, no tratamos enfermedades, tratamos pacientes, ¿ya? Si el paciente no tiene la infección, continúa el tratamiento con biológicos o con tratamiento inmunosupresor, corticoides, ¿ya? Peor es que no tenga tratamiento, porque hay que tener muy en claro que eso va a traer mayores complicaciones. Sin embargo, si tiene el COVID, hay que hacer una pausa de algunos fármacos, ¿no? Dependiendo de la evaluación del paciente, ¿no? Metotrexate, tiopurinas y otros fármacos que tampoco están fuera del alcance de esta exposición, pero que es bueno mencionarlo, deben ser suspendidos y reiniciar cuando desaparezcan los síntomas o las pruebas indiquen que la enfermedad se ha negativizado. ¿Bien?
Dependiendo de la severidad del COVID y de la enfermedad inflamatoria intestinal, hay que evaluar riesgo-beneficio, y siempre todo paciente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal que haya tenido COVID debe ser reportado en el Secure IBD o en el COVID-BID. Y pues es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta es una base de datos sistematizada a nivel mundial donde se ven todos los pacientes que han tenido la enfermedad. Bien, ya para ir terminando, entonces vamos a ver que los pacientes con enfermedades gastrointestinales crónicas, en especial la cirrosis, son pacientes que debemos tener mucho cuidado durante esta pandemia, ¿no? Bueno, pacientes que tienen otras comorbilidades, usan glucocorticoides, también tienen que ser vistos de manera adecuada. Por ahí de repente el uso de bomba de protones, inhibidor de protones, IBP, todos lo utilizamos. Tienes tu gastritis, usa IBP, ¿no? Te duele, tienes una enfermedad por reflujo, usa tu IBP, mucho cuidado, porque grandes series de casos, estudios transversales que se han hecho en grandes grupos de pacientes, han reportado que existe tal vez una predisposición con el uso de mayores IBPs a tener tal vez algún tipo de predisposición mayor al contagio. Tengamos en cuenta que el ácido gástrico, sobre todo con un pH de 1, es una barrera de protección contra la infección por algún germen, en este caso por el COVID-19. Sí, hay estudios en el año 2022 donde justamente han asociado pues, el mayor uso con cierta relación a poder tener, ¿no?, contagio por la enfermedad. Pues, entonces, siempre hay que dar los IBPs cuando sean necesarios. Como en todo, tratamos enfermedades, no, tratamos pacientes, no enfermedades. Así que hay que hacer una buena evaluación y evaluar el riesgo-beneficio. No así con ranitidina, el uso de H2 no está asociado a mayor riesgo. Incluso algunos estudios más recientes están volviendo a relanzar a la famotidina, que es un inhibidor, ¿no?, de receptor de tipo H2, que bueno, en su momento ya no se usó, pero que ahora se ve que tiene algunas propiedades inmunomoduladoras que podrían estar siendo aprovechadas para la enfermedad. Bueno, todos son estudios todavía. La enfermedad inflamatoria intestinal no confiere mayor riesgo de padecer la enfermedad, el COVID-19, pero si es que el paciente se enferma y de acuerdo a gravedad, hay que considerar continuar el uso o no del tratamiento. Pero si el paciente no está enfermo, que continúe nada más. ¿Por qué? Porque peor es la descompensación. Bien, manifestaciones hepáticas del 16 al 53%, alteraciones en aminotransferasas, ALT, AST, GGT. El patrón de daño por lo general no es colestásico, es hepatocelular. ¿Qué quiere decir? Que no existe obstrucción de la vía biliar extrahepática, sino que es a nivel intrahepático. La alteración bilirrubina es rara. Se ha visto también la hipoalbuminemia, también ¿cómo se llama? Bueno, este es un marcador la albúmina si baja, esto es algo negativo durante la enfermedad. Entonces, a más de otros marcadores, como tenemos el DHL, la ferritina, etcétera, que son parte del H-score, la hipoalbuminemia, ¿no? Cuando la albúmina baja, es peligroso, ¿no? O sea, no es bueno eso durante la enfermedad, durante la historia de toda la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? Se da como una manifestación hepática. Coagulopatías, la hepatitis lea moderada que se ha visto que puede ir a insuficiencia hepática aguda, ¿no? Y las manifestaciones anatopatológicas las hemos visto en esos grafiquitos como he mencionado, atosis y alteraciones a nivel lobular importante. Y los fármacos, tener en cuenta esto, los fármacos también pueden producir algunas alteraciones justamente a nivel hepático, ¿no? Ya estamos terminando, gracias por la paciencia. Los antimaláricos, dioxicloroquina sobre todo, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, y pueden elevar las aminotransferasas, ¿no? Interacciona con algunas enzimas hepáticas, pues, ¿no? Los antivirales, remdesivir, lopinavir, ritonavir, justamente han sido utilizados durante la enfermedad. El lopinavir y ritonavir se asocian a náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, y hay elevación de amilasa y lipasa. Esos antivirales pueden producir hepatotoxicidad. Y el tocilizumab también se ha visto producir diarrea, gastritis, bueno, dolor abdominal, pancreatitis en casos muy graves, pero normalmente intestinal, también elevación de aminotransferasas y elevación de bilirrubina, pues, ¿no? Bien, algunas ya hemos visto, pancreatitis aguda, por lo general el dolor no es muy marcado, ¿no? Y se relaciona con un caso leve de pancreatitis, en 17% elevación de enzimas pancreáticas, paciente con dolor, elevación de enzimas pancreáticas, bueno, hay que considerar probablemente que puede ser etiología viral, ¿no? Si es que se descartan las otras causas, ¿no? En la colegistitis aguda litiásica, esta sí a nivel de la vesícula, también se ha visto en unos reportes de caso, isquemia mesentérica,
área focal de dilatación y estenosis también a nivel intestinal, ¿no? Y la hemorragia digestiva asociada a COVID-19 se da en un 4 a 13%, es raro. La hipoxia puede producir necrosis celular y daño a la mucosa, eso produce ulceración hemorragia, pero también existe el daño por esteroides y AINES, no hay que también dejar de tener en cuenta. Se han utilizado muchos medicamentos durante la pandemia y esto también puede producir estas complicaciones, ¿no? Las úlceras también se dan en UCI en pacientes críticamente enfermos y el efecto citopático del virus también es algo que se tiene en cuenta, ¿no? Aquí vengo a presentarles también, es un paciente de 22 años que en un reporte de casos se ubicó, me llamó la atención, por eso lo pongo, se le dio acitromicina, oseltamivir, claritromicina, ojo con la acitromicina porque también produce elevaciones del intervalo, alteración del intervalo QT, no es tanto darlo por darlo, ranitidina, naproxeno, hidroxicloroquina, oseltamivir, claritromicina, hizo un DRES, una reacción idiosincrática severa a medicamentos, rash, fiebre, compromiso multietnésico, xenofilia. Es importante tener en cuenta que no todo lo que sea el paciente le va a hacer bien. Conclusiones, ya para terminar. Las manifestaciones gastrointestinales hepáticas en COVID-19 son frecuentes. 1 de cada 5 pacientes lo presenta, siendo la diarrea la más frecuente, bueno, aparte de la anorexia. Excepcionalmente, puede aparecer sin manifestaciones respiratorias. Es difícil evaluar si estas manifestaciones gastrointestinales, entre las cuales están las hepáticas, son asociadas al virus o son secundarias a otras causas, ¿no? Como por ejemplo, ingesta de medicamentos. Es adecuada una buena historia clínica, una anamnesis adecuada y un examen físico también adecuado. La transmisión fecal oral representa un mecanismo posible, no se descarta. Por lo tanto, debemos siempre, ante la duda, hacer un adecuado manejo de excretas y una adecuada higiene de manos. Yo le doy muchas gracias, felicito al doctor Napuri por esta iniciativa, esta labor que está haciendo, y muchas gracias a la Red de Salud de Abancay para su disposición cuando lo requieran, para poder compartir un poquito de lo que uno de repente humildemente sabe. Y pues, muchas gracias, doctor Napuri. Deseo la palabra si es que hubiera alguna pregunta, y si no la podemos solucionar nosotros, consultaremos para ver dónde la podemos solucionar. Muchas gracias, doctor Napuri. Muy agradecido, doctor Felipe. Agradecido por el tema, un tema importante que sí se ha estado viendo en muchos pacientes, la presencia de manifestaciones gastroenterológicas en porcentajes que van variando según la presentación que usted ha hecho a la ponencia el día de hoy. Invitamos a los participantes a utilizar el chat del Zoom para poder realizar las preguntas, dudas o inquietudes que tengan respecto a esta excelente ponencia, y completar con el llenado del link de asistencia, el mismo que se encuentra en el mismo canal, el canal del chat del Zoom. Doctor, nos preguntan en cuanto a la presencia en porcentajes de casos con diarrea que se haya presentado en los hospitales en los cuales usted ha estado trabajando en la ciudad de Lima. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta, verdaderamente importante, ¿sí? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar presente durante la primera ola y durante toda lo que, digamos, los sucesos que se dieron hasta, bueno, junio de este año, ¿no? Bien, lo que más a nosotros nos importaba básicamente era que venían pacientes muy comprometidos, ¿no? En la emergencia e incluso en hospitalización tenemos pacientes que ya acudían cuando ya tenían pues manifestaciones ya de distrés respiratorio agudo, ¿no? ARDS. En muchos de ellos básicamente no le habían tomado pues la debida importancia a las manifestaciones de diarrea, náuseas, vómitos, pero la gran mayoría decían de que al inicio de la enfermedad habían tenido pérdida de apetito, habían tenido mialgias, también habían tenido náuseas y vómitos, ¿no? Ya digamos posteriormente, cuando el paciente estaba en hospitalización, se veía que en un porcentaje de pacientes reducido, sí se presentaba también diarrea, ¿no? No le podría de repente dar una cifra exacta, pero era relativamente frecuente la aparición de náuseas, vómitos, dolor abdominal y también algunos pacientes de diarrea. El problema era que muchos venían ya cuando tenían los síntomas más complicados. Y como hemos mencionado,
En las etapas más leves de la enfermedad es cuando se ve la diarrea, las etapas tempranas, ¿no? Es muy probable que muchos de ellos hayan tenido síntomas en esa etapa, pero cuando llegaron al hospital, ya en una etapa avanzada, las manifestaciones gastrointestinales tipo diarrea ya son menos frecuentes. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Dolor abdominal y manifestaciones de tipo alteración hepática. Y sí, existían alteraciones hepáticas, la gran mayoría tenía alteraciones en el perfil hepático, AST elevado, ALT elevado y GGT, lo cual concordaba con la teoría que justamente estas eran las enzimas que más podíamos encontrar, pues, ¿no? Eh, Eso es lo que le podría mencionar. Muchas gracias por la pregunta. Doctor, nos preguntan con respecto a la necesidad de mantener efectivamente estas medidas de bioseguridad con el decorrer de los meses, pese a que está disminuyendo la cantidad de incidencia del SARS-CoV-2. Definitivamente, definitivamente, a pesar que estamos en un contexto ya de una vacunación que ha avanzado, el manejo de las medidas higiénicas es fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad. Tengamos en cuenta que si bien la vacunación previene las formas graves de la enfermedad, no previene del contagio, ¿no? Y bueno, una persona que esté vacunada tiene muchas mejores defensas. Una persona que no ha sido vacunada tiene mucho mayor riesgo, ¿no? De poder contraer formas graves de la enfermedad. Y esto, como hemos visto al inicio de la exposición, no es que no haya, pues, complicaciones graves. Existen, solo que su número se ha reducido. Teniendo en cuenta si la persona tiene algunos factores que pueden de repente contribuir a un peor desenlace, como la presencia de comorbilidades, la edad, algunos problemas de tipo, por ejemplo, cirrosis hepática, neoplasias, o está en tratamiento con biológicos o inmunosupresores como corticoides, bueno, también, ¿cómo se llama? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, las medidas higiénicas, perdón, se deben mantener en todo nivel, sobre todo en los trabajadores de salud, los cuales están muchas veces expuestos a aerosoles y también pues a superficies contaminadas. Por lo tanto, no solamente es el lavado de manos, sino también la adecuada desinfección de la superficie. A esto yo debo considerar, ¿no? El gastroenterólogo tiene mucho de riesgo porque trabaja con aerosoles, sobre todo en las endoscopías, y se expone pues a determinado tipo de contaminantes en las colonoscopías, ¿no? Entonces, hay procedimientos en los cuales se necesita pues un adecuado EPP, se necesita sobre todo una logística muy delicada, ¿no? Por lo tanto, es más, el manejo de excretas también en los domicilios, en las instituciones públicas, debe ser un manejo eh, sesudo, un manejo bastante delicado, porque hemos visto que a pesar que se negativiza a nivel respiratorio, la detección del ARN viral todavía puede ser en 33 días, incluso hasta 40 días después en materia fecal. Entonces, si bien es cierto, no se ha demostrado a ciencia cierta la transmisibilidad, es algo que debe tenerse en cuenta para tener un manejo, pues, y una higiene adecuada, ¿no? En lo que son los sanitarios, en lo que son, ¿cómo se llama? Los baños, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Evitar todo factor de riesgo que pudiera conllevar, pues, a una expresión de la enfermedad, ¿no? Doctor, sus recomendaciones finales al, sobre el tema tratado el día de hoy. Bien, las manifestaciones gastrointestinales no son frecuentes, pero se dan. Debemos tener en cuenta que en muchos casos las manifestaciones gastrointestinales vienen a ser la única expresión de la enfermedad, ¿no? Cierto, esto también debe ser tomado en cuenta, ¿no? Debemos, por lo tanto, no bajar la guardia y seguir con las medidas higiénicas que todos conocemos. Lavado de manos es la principal. Protegerse todavía en espacios cerrados con mascarillas, ¿no?
y pues evitar las aglomeraciones de gran cantidad de personas sin adecuadas medidas de protección y lo más importante, la vacunación, porque esto limita la aparición de la forma severa de la enfermedad. Por otro lado, yo también pues recomendaría sí al personal de salud que no baje la guardia, que siga manteniendo pues todas estas medidas que ya conocemos, porque definitivamente todavía existe la enfermedad y es muy probable que nos va a seguir acompañando un buen tiempo. En ese sentido, yo creo que son las recomendaciones más importantes que deben quedar en este momento. No hay que bajar la guardia, hay que tener cuidado, sobre todo pues a nivel domiciliario, institucional, a todo nivel, a todo nivel. Y no dejar de lado también pacientes que tienen problemas crónicos gastrointestinales, tiene que tener también cuidado, ¿no? Eso no quiere decir pues que de repente eh, mm, no hagan sus actividades, pero con las precauciones del caso, pues, ¿no? Tampoco no quiere decir pues que se aíslen definitivamente, ¿no? Pero hay que tener, no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. Entonces hay que tener siempre una visión holística, ¿no? Cada paciente debe ser tratado tal cual es su estado. Y de esa manera también dar las recomendaciones adecuadas. Doctor, reciba los saludos y el agradecimiento de la directora ejecutiva de InfoSalud desde el Ministerio de Salud, la licenciada Edith Betsabe Pariona Valer, del director general de la Dirección Regional de Salud, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigo Bernales, y de todo el equipo de InfoSalud, con el cual se viene elaborando y trabajando en estos temas de telecapacitación y tele-IEC, llevando las herramientas necesarias al personal de salud del primer nivel y de los niveles resolutivos mayores. Muy agradecido, doctor, por haber aceptado la invitación realizada para poder llevar a cabo esta telecapacitación, y nos estaremos viendo en el decorrer de los meses con temas diferentes. Muchas gracias, doctor. Un honor para mí y igualmente el saludo y la felicitación por estas actividades. Con gusto de poder estar presente cuando sea requerido para poder compartir, tal vez, vuelvo a repetirlo, con un granito de arena, con lo poco que uno sabe, para poder de repente tener una idea un poco más clara en algunos casos, ¿no? Sí. Muchas gracias una vez más y igualmente felicidades y felicitaciones a usted por el labor que está haciendo. Muchas gracias, doctor Felipe. Un agradecimiento también a los participantes por estar siguiéndonos día a día con las diferentes ponencias, los diferentes temas que se vienen realizando durante el decorrer de todo este año, y los invitamos el día de hoy a las 6 de la tarde al tema de bartonellosis a cargo del dermatólogo e infectólogo doctor Ciro Peregrino Maguiña, quien es docente principal de la Universidad Cayetano Heredia. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los participantes. Tienen el link de asistencia en el chat del Zoom. Por favor, terminen de completar su asistencia.